Armas desde Estados Unidos. Informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos evidencia que la mayoría de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de ese país. Sheinbaum, 100 días. Se cumplen los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con altos índices de aprobación, avances en su agenda legislativa y proyecto de gobierno, pero con desafíos en seguridad y amenazas desde el exterior. Bajan ocurrencia. Vecinos de Tultitlán retiraron los nombres de las calles referentes a la Cuarta Transformación y realizaron bloqueos en protesta. California arde. Los incendios en zonas de Los Ángeles ya cobraron la vida de al menos 5 personas y destruyeron vecindarios completos en las miles de hectáreas afectadas. Se mantiene la alerta máxima. Enviados y corresponsales con la crónica. Fascistas, imperialistas, no se equivoquen conmigo. No se vuelvan a equivocar conmigo. No se equivoquen con el pueblo de Venezuela, que estamos resueltos y decididos a vencer, a preservar la paz con nuestra propia vida, si es necesario entregarla. Edmundo insiste y Maduro resiste. A 3 días de la toma de protesta presidencial en Venezuela, Nicolás Maduro está dispuesto a todo para combatir a la oposición que buscará hacer válidos los resultados electorales. Conversé al respecto con Tomás Arias, vocero de María Corina Machado. Buenas noches. México tiene a su alcance la evidencia para demostrarle a Estados Unidos, a Trump en especial, el daño que provocan las armas que se venden libremente en ese país y se trafican impunemente a México. Hoy se publicó un informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, la ATF de Estados Unidos, que revela que el número de armas decomisadas en México provenientes de ese país aumentó 63% del año 2017 al 2023. Según el reporte de las 18,000 armas decomisadas entre el 2022 y 2023, 8 de cada 10 estaban en manos del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel de Sinaloa. El 73% de estas armas venía de Texas, Arizona o California. Terminaron en manos de criminales en Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato, ya aquí en México. Lo que coincide con las rutas que, según este mismo reporte, siguen las armas desde su último comprador conocido hasta que son recuperadas tras delitos cometidos aquí en México. Se trata de 5 vías que comienzan en Texas y Arizona y que concluyen en 4 estados fronterizos y en Guanajuato. Ayer, cuando el presidente electo de Estados Unidos señalaba a México de estar dirigido por los cárteles, no hizo referencia alguna a lo que alimenta a esos cárteles: los recursos económicos de la venta de droga a consumidores estadounidenses y la fuerza que les da ese armamento a los criminales que obtienen traficando esas armas desde Estados Unidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de ayer de Trump, negó que los cárteles de la droga dirijan el país, insinuando que eso sí ocurría, pero en el gobierno de Felipe Calderón. Pues a lo mejor ayer tuvo una mala información y piensa que todavía gobierna Felipe Calderón y García Luna. En México gobierna el pueblo, porque la presidenta fue elegida por el pueblo de México. Y estamos atendiendo el problema de la inseguridad y lo que nos interesa muchísimo a nosotros, que es que pare la entrada de armas de Estados Unidos a México. La presidenta Sheinbaum también respondió a la ocurrencia de Trump de querer cambiar el nombre al Golfo de México. Lo hizo con clases de geografía e historia, proponiendo un nuevo nombre para la región, recuperado de un mapa de 1607, América Mexicana. Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacional. Y el nombre del Golfo de México, con toda la pena, pero es además de histórico, está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo
XVI, antes de que existiera los Estados Unidos. En Tabasco se difundió un video que muestra a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación regalando roscas de reyes y dando obsequios a pobladores del municipio de Macuspana. Según lo que se muestra en este video, la célula estaría al mando de un hombre identificado como Comandante 88, quien mantiene una disputa contra el grupo de La Barredora. Ambos grupos criminales considerados generadores de violencia en esa entidad. Las autoridades dijeron que ya están investigando los hechos. Ya está la Guardia Nacional, ya está también Seguridad Pública atendiendo ese caso. Hoy se vio en la mesa de seguridad y hoy mismo se giró instrucciones de que se viera ese asunto. ¿Esa acción es un reto a las acciones que están haciendo en Tabasco por la seguridad? Sí, desde luego, nada más que no te pierdas, son apenas los primeros 100 días de este gobierno. Y quien también reapareció con una rosca de reyes fue la alcaldesa de Cualcomán, Michoacán, Anabel Ávila Castrejón, un día después de que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, la reportara como no localizable o no localizada. En la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Cualcomán se compartieron fotografías de la alcaldesa partiendo la rosca junto con varias personas. Esta es la segunda vez en la semana que esta cuenta del gobierno municipal comparte este tipo de fotografías. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido una sola aparición en público desde finales de diciembre, cuando se dio a conocer aquel video en el que agradeció al líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, por la entrega de regalos y juguetes en Navidad. Solo esas fotografías, pero nadie la ha visto de frente. También en Michoacán, la diócesis de Apatzingán anunció una misa por la paz después de los enfrentamientos entre los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación que ocurrieron el fin de semana. La misa tendrá lugar mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de La Huerta. En ese lugar se reportaron balaceras, ataques con drones en días recientes que derivaron en la detención de 7 personas, entre ellas un presunto jefe de plaza. Pero no todas son malas noticias allá en Michoacán. Esta tarde la Fiscalía del Estado informó que fue detenido el presunto asesino del periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue atacado a balazos después de ese momento que ve usted en pantalla, el 29 de octubre, cuando acababa de entrevistar al alcalde de Uruapan. Se trata de un sujeto identificado como Juan Carlos N., alias El Sierra, a quien se le ejecutó una orden de aprehensión y después fue internado en un penal de Uruapan. La Fiscalía de Michoacán informó que continúa con los trabajos de investigación para ubicar y detener a otra persona presuntamente relacionada con el asesinato del periodista. En Guanajuato, las autoridades localizaron el cuerpo de un joven de 23 años, identificado como Francisco Lanús, que ayer fue secuestrado sobre la carretera Salamanca-Juventino Rosas, cuando fue interceptado por hombres armados en la misma zona en la que también ayer se reportó el secuestro de un taxista llamado Alejandro Rivera y cuyo vehículo fue encontrado con daños por ponchallantas. La familia del taxista de 50 años interpuso una denuncia ante la Fiscalía Estatal, pidió apoyo a la comunidad para poder localizarlo. En Veracruz, hoy fue asesinado el director de Gobernación del municipio Camerino Z. Mendoza, Andrei Gamboa Soto. Según los primeros reportes, el funcionario fue atacado a balazos cuando circulaba en una camioneta blanca con logotipos del gobierno de Veracruz. Hasta el momento no se ha detallado si se encontraba solo o si llevaba a alguien más que lo acompañara. Antes de desempeñarse como director de Gobernación en ese municipio, Andrei Gamboa trabajó en la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz. Ante muestras de violencia como estas, para el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, detener a los criminales es una medida clave, aunque para la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, no todo se arregla con policías, ¿sí? Así lo dijeron ambos al presentar la estrategia de seguridad en Chiapas, otro estado aquejado por la violencia. Si no fortalecemos a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia en las entidades federativas, difícilmente tendremos los resultados que queremos. Este gabinete de seguridad también parte de una premisa muy sencilla. No se pueden reducir los delitos si no detenemos a quienes los cometen. Vamos a estar trabajando en atender las causas que generan la violencia, porque pues no todo se arregla con policías, se arregla con programas, se arregla con apoyos, se arregla con educación. En fin, vamos a estar agarrando el toro por los cuernos. Este miércoles se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y aunque lo celebrará hasta el próximo domingo con un informe, hoy la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores la felicitó en este desplegado donde se afirma que las acciones emprendidas durante estos meses han tenido un impacto inmediato
a favor de las mujeres, de las familias, la juventud y los sectores más vulnerables de la sociedad. Los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México reafirmaron en este desplegado su compromiso con la presidenta y con su visión para el país, confiando en el diálogo como herramienta clave para el cambio. ¿Qué temas han marcado estos primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum? Gaspar Vela nos cuenta. La nueva etapa de la cuarta transformación tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum cumplió este miércoles 100 días como presidenta. Amagos de Donald Trump, la violencia en Sinaloa, la reforma judicial y su primera gira al extranjero marcaron el primer tramo de su gobierno. Desde el inicio de su administración, ha recibido amenazas del presidente electo de Estados Unidos. Primero la imposición de un arancel de 25% a todos los productos mexicanos. Después, la declaratoria de cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Immediately designate the cartels as foreign terrorist organizations. We're going to do it immediately. La presidenta de México ha tenido que ocupar una buena parte de sus actos públicos en responder. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación. A un arancel vendrá otro en respuesta. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. La violencia en Sinaloa, provocada por el enfrentamiento entre los Chapitos y la Malliza, tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada, también ha ocupado buena parte de la agenda nacional en estos 100 días, al igual que las masacres en bares de Querétaro y Tabasco, y la interminable violencia en Chiapas. Es importante recordar cómo es que se da esta situación en Sinaloa, porque aún no ha sido aclarado. La detención de este personaje de la delincuencia organizada, cuál fue la participación de las agencias de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum se anotó su primera gran victoria del sexenio, después de que la Suprema Corte rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para eliminar la elección judicial. El Poder Judicial va a ser electo por el pueblo de México. Eso nos hace ser quizá el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra. Lo anterior a pesar de diversas marchas y movilizaciones contra la elección judicial, literalmente desde el primer día de su gobierno. Otro momento clave fue en octubre, cuando directivos de las empresas más importantes de México y Estados Unidos se reunieron con ella en Palacio Nacional. Se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de $20,000 millones en nuestro país para el año 2025. En este lapso, la presidenta realizó su primera gira al extranjero. Asistió a la cumbre del G20 en Brasil, donde se reunió con sus homólogos de Estados Unidos y China. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Sheinbaum ha firmado diversos decretos, uno de estos para promover la igualdad sustantiva, la perspectiva de género. También ha echado a andar nuevos programas sociales, como la Pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. En estos 100 días, la mandataria ha recorrido las 32 entidades y se ha reunido con todos los gobernadores de oposición. Aunque es la presidenta más votada en la historia del país, también ha sido criticada principalmente por temas de inseguridad y el manejo de la economía. Para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Sobre la elección del Poder Judicial y luego de que un juez de Michoacán ordenó a los comités de evaluación de las candidaturas suspender el proceso de selección, medida que solo acató el Comité del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el juez que ordenó esa suspensión está violando una resolución del Tribunal Electoral, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó la decisión judicial y la del Comité del Poder Judicial de suspender el proceso como una irresponsabilidad y hasta ofreció atraer los perfiles que está evaluando ese comité al Comité del Poder Legislativo. Están violando una resolución del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo pues no es procedente.
Entonces la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? La Constitución prevé que si un poder no presenta candidaturas, si un comité de evaluación no hace su tarea, que sería el caso del Poder Judicial, pues ese poder no presenta candidaturas. Les anunciamos desde ya que tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y si resultan en la insaculación serán candidatas en el proceso electoral del 1 de junio de 2025. Esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los cónsules y embajadores de México, abordaron la estrategia del gobierno federal para defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, les pidió redoblar esfuerzos, estar en alerta máxima ante las posibles deportaciones masivas con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y aunque la amenaza de una deportación siempre genera temor entre nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos, algunos, como Guadalupe Méndez, de San Luis Potosí, les resultó mejor regresar a México. A él lo deportaron en el 2019. En el primer mandato de Donald Trump, tras vivir 33 años en Houston, Texas. La historia es de Rocío López. A la frontera el avión, suben al autobús y ya lo echan caminando en el puente. Este hombre ha sido deportado 3 veces de Estados Unidos, las primeras 2 sorprendido por la Border Patrol tras cruzar a Texas ilegalmente, la tercera y última en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump, quien endureció las medidas contra los migrantes. Por cualquier cosa, cuando estaba Donald Trump en ese año, cuando me deportaron a mí, estaban deportando camiones y camiones, 3, 4 camiones por semana. Toda la gente no hallaba ya qué hacer, no salían casi a trabajar. Lo detuvieron por violencia familiar y mientras estaba en prisión, su historial de 2 deportaciones previas lo llevó a ser condenado a 4 años de cárcel. La razón de la deportación no es solo caer a prisión o que sea criminal. Las personas, por cualquier cosa, lo pueden deportar a uno. Por un simple ticket, un stop sign que se pase uno, con eso lo deportan. Al salir lo regresaron a México, era el 2019. Dejó atrás 33 años de vida en Houston, Texas, renunció al sueño americano y regresó a su pueblo, Tierra Nueva, uno de los municipios con mayor población migrante de San Luis Potosí. Y después de estar yo tantos años en Estados Unidos, me deportaron a México. Ya regresé aquí, fue una bendición para mí, esa deportación fue una bendición. Una bendición, dice, porque el trabajo que tenía lo estresaba y ahora puede estar con su esposa e hijos que nunca se fueron al otro lado. Con los dólares que mandó, puso una tiendita. Y aquí en México vine y ya puse un negocio, estoy aquí y ya con eso lo estoy pasando. Que le echen ganas, acá en México hay vida, acá en México ahorita hay más vida casi que en Estados Unidos. Mucha gente de todos los deportados que están aquí, los veo todos que andan bien. Guadalupe aún tiene familia en Estados Unidos y teme que durante el segundo mandato de Trump sufran el mismo destino que él. Sí, corre peligro todo el mundo, todo hispano, porque cuando pasa uno manejando que ve al policía que es uno hispano, lo para, nomás para chequear a ver si tiene licencia uno. Y ya si no tiene licencia, lo para y va al condado y va para México. Desde San Luis Potosí para Milenio Noticias, Rocío López. Pese a las amenazas de Donald Trump de realizar deportaciones masivas, los migrantes siguen intentando llegar en caravanas a Estados Unidos. Cerca de 300 migrantes, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, cubanos y de países centroamericanos, salieron rumbo a la costa de Chiapas en busca de que las autoridades de inmigración en México los apoyen para tener libre tránsito por el país y así puedan llegar al norte. Para los próximos días se preparan otras 2 caravanas que saldrán de Chiapas. Los migrantes que ya están en la zona fronteriza con Estados Unidos se enfrentan a heladas provocadas por la segunda tormenta invernal de esta temporada. En la capital de Chihuahua, cerca de 500 migrantes apelan a la solidaridad de los ciudadanos para que les donen agua, alimentos, ropa, cobijas y leña. Algunos perdieron sus pertenencias luego de que una fogata que utilizaban por el frío se extendió, fueron arrasados por el fuego. La mayoría de estas personas tiene citas para solicitar asilo en Estados Unidos, otros están pidiendo apoyo para que les presten los celulares y así en la app de CBP puedan hacer citas para ser recibidos. En Tutitlán, Estado de México, los vecinos de la ex colonia Fimesa, ahora rebautizada como Colonia Cuarta Transformación, volvieron a manifestarse en contra del nuevo nombre a la colonia y al de sus calles. Decidieron protestar retirando los nombres de las mismas, tirando los postes y también bloqueando algunas avenidas. Autoridades los replegaron con gas.
Yo ahorita tengo un proceso legal en cual de una pensión por viudez, el cual pues ahorita ya me lo detuvieron, precisamente porque ya no aparece, así como viene mi credencial, ya me detuvieron mi proceso. En nuestros papeles tenemos que hacer cambios, desde escuela, credenciales y todo, o sea, y no es gratis todo nos cuesta. ¡A puro puño, putos! ¡Vénganse! ¡A puro puño! Fue exactamente como a las 9:30 que echaron gas. Lastimaron, están muy graves que no dejaron pasar a la ambulancia. Los mismos policías no dieron paso para no dejar pasar a esas personas. Que teníamos nuestras calles y las queremos y no las queremos perder por estos nombres tan feos que pusieron. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Así vamos, Sof. ¿Cómo ves perspectivas económicas en este 2025? Bienvenida, feliz año. Feliz año, Alejandro, a ti y a todo el auditorio, por supuesto, que un año más nos acompañan, y por supuesto a Milenio Televisión, que me abre el espacio en 2025 todavía. Y pues mira, varios temas. Creo que los básicos son crecimiento, inversión, empleo, inflación. Vámonos por partes. Crecimiento económico, bueno, sí. Pues tú te acuerdas cómo empezábamos las expectativas a principios de año 2024, hace exactamente un año. Pues pensábamos que íbamos a crecer 2% este año. Eso quiere decir pues que prácticamente 2.4% incluso. Eso quiere decir que vamos a cerrar con 1.6, y eso si bien nos va, porque el cierre del año no se antoja que haya estado particularmente dinámico. Entonces, realmente, como sabes, los datos económicos rezagados pues nos impiden tener a tiempo la data. Sin embargo, las expectativas de los analistas se ven aquí reflejadas, y se asegura que 2024 ya cerrado con un crecimiento acumulado de 1.6%, y que el próximo año pues ligeramente por debajo, con un 1.12% según la encuesta que hace Banco de México a los analistas del sector privado. Realmente, dependiendo un poco a quién le preguntas, el consenso es un 1% de crecimiento para 2025 en promedio. Segundo tema, inversión. Sabemos que la inversión es el motor del crecimiento económico. Sabemos también que el 90% de la inversión en México es privada, y por lo tanto, buenas noticias en la información más actualizada que tenemos hasta ahorita, que al menos hay un mayor dinamismo en la inversión privada. Sin embargo, la línea rosa, como pueden apreciar, pues ha venido cayendo prácticamente desde mediados de 2023 hasta mediados o al tercer trimestre incluso de 2024. Eso quiere decir pues que la ralentización de la inversión posiblemente tenga un impacto en el crecimiento que tengamos este año y los que siguen, porque la inversión pues no estamos hablando aquí de cambio de dólares o a pesos o al revés, sino estamos hablando de carreteras, fábricas, cruces, puentes, trenes y demás. Luego viene el tema de la inflación, el empleo formal, sin duda. Esta semana conocimos cómo cerró 2024, no fueron buenas noticias, tuvimos una pérdida de 400,000 empleos en el mes de diciembre, digamos, en el neteo de los que se crean menos los que se destruyen. Teniendo un muy mal año, realmente tuvimos mala creación de empleo todo el año, no solamente en diciembre. Y aquí creo que la parte interesante es ver pues que ciertamente todos los presidentes anteriores también tuvieron pérdidas netas de empleo en los primeros 3 meses, sobre todo destacando que Claudia Sheinbaum entró en octubre, acuérdate que antes entraban en diciembre. Entonces, pues digamos que principios de año siempre es un poco más dinámico, y bueno, pues eso les ayudaba a la comparación, pero como estamos a 100 días, justo el día de hoy, de la toma de protesta, bueno, pues parece interesante hacer la comparación. Insisto, creo que el tema del empleo formal, el que está registrado ante el IMSS, es mala creación de empleo a lo largo de todo 2024, no solo diciembre, pero también entender que diciembre simplemente hay menos contrataciones, no hay tanta destrucción
de empleo. Y bueno, pues la brecha por sexo, hombres y mujeres, 30 puntos de diferencia en participación laboral, brecha salarial de hasta 20 puntos porcentuales. Sabemos que hay mayor presencia de la informalidad laboral dentro del segmento de las mujeres que trabajan. Y bueno, el gasto en cuidados este año pues apenas es del 0.1% del PIB, entonces no es realmente mucho. Sí. Y bueno, pues para cerrar, creo que el tema de Donald Trump, finalmente vemos que la amenaza se centra en 3 temas: aranceles, migración, fentanilo. En aranceles serán disruptivos de las cadenas de suministro, la producción va a dejar de ser rentable, los costos van a ser altos y va a haber despidos en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que el daño no vaya a estar hecho incluso si los levanta rápido. Migración, rápidamente, deportaciones masivas, el gobierno mexicano tendrá que estar preparado porque no sabemos si historias como la que hoy presentaste van a replicarse de manera masiva. Y finalmente, fentanilo, me parece que la estrategia de tener capos sabemos que no ha funcionado, el caso más evidente y vigente es el de Sinaloa, y pues la importancia de dedicar inversión a la seguridad pública, porque en el presupuesto de este año la seguridad pública solamente tiene 0.5 puntos del PIB, para atender pues problemas que ya conocemos. Todo eso impactará en la economía, lo estaremos comentando contigo en las siguientes semanas de este 2025. Gracias, Sof. Un gusto estar aquí. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar. Los incendios forestales que siguen sin control en California, que ya son considerados los más destructivos en la historia del condado de Los Ángeles, han dejado hasta el momento 5 personas muertas, 11,000 hectáreas devastadas por el fuego y cientos de casas reducidas a cenizas. La crónica desde allá es de mi compañero Said Betanzos. Tres incendios alimentados por los llamados vientos de Santana mantienen en alerta a California. Las ciudades afectadas son Eaton, Pacific Palisades y Hertz. En la primera, donde se encuentran Pasadena y Altadena, las autoridades reportaron la muerte de 5 personas, 11,000 hectáreas devoradas por el fuego y cientos de casas reducidas a cenizas. El incendio comenzó la noche del martes, por lo que miles de residentes tuvieron poco tiempo para evacuar. Hundreds of houses burning down. I'm like, what's happening? So we got water from neighbors' houses, and we put the water on the tree. And we took it out. It was good. Los bomberos no se dan abasto. Los habitantes subían mangueras y cubetas de agua para intentar evitar los daños del fuego, mientras los jóvenes ayudaban a la gente mayor a escapar. This is one of my family's houses, and my family lives here. I wanted to come out and really help. En Pacific Palisades, el fuego ha arrasado con más de 6,000 hectáreas. La mañana de este miércoles, las escenas eran apocalípticas. Ahí, la gente lo dejó todo, incluso sus vehículos, para salvarse. Se estima que 1,000 estructuras, incluyendo casas de multimillonarios, fueron carbonizadas. Pudimos verlos como ellos en sillas de rueda querían, como un conejito, como un ratoncito que sale huyendo de su montaña, así los vimos. Entonces nos partía nuestro corazón ver al ser humano huyendo del fuego. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia y desplegó más de 1,400 efectivos para combatir las llamas. Desde California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Me enlazo con Alberto Godínez, corresponsal de Milenio en Altadena, California. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Desgraciadamente, desde aquí no podemos decir buenas noches debido a la situación que estamos viviendo. Déjame te comento que aquí en este lugar yacía una casa de más de $1 millón y todo ha sido reducido a cenizas por el devastador incendio que ha consumido más de 15,000 acres. Como podemos observar, esta es una de las muchas viviendas destruidas por las llamas. Es un claro ejemplo del impacto de este incendio, donde más de 50,000 residentes de Altadena, Pasadena y áreas circunvecinas han recibido órdenes de evacuación. Las autoridades han habilitado centros de refugio en donde las familias afectadas están recibiendo apoyo. Los equipos de emergencia están trabajando sin descanso, utilizando helicópteros, aviones, cisternas y cientos de bomberos en tierra. Sin embargo,
te comento que los fuertes vientos que han alcanzado hasta las 100 millas por hora y la sequía extrema en la región están complicando los esfuerzos de contención. Las autoridades advierten sobre la mala calidad del aire en la región y piden a todos los residentes que se alejen aquí, que usen mascarillas y que eviten actividades al aire libre. El fuego aún está fuera de control y amenaza con extenderse hacia otras comunidades. De hecho, acaban de notificarnos que en la zona de Hollywood Hills o las montañas de Hollywood, las autoridades nos han reportado de que ya llegó el incendio también. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí en el epicentro de la noticia, Alejandro, y los vamos a mantener a nuestros televidentes informados de cómo se vayan desarrollando los hechos. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godínez, reportándoles en vivo desde Altadena, California. Sí. Regreso contigo. Gracias, Alberto. Veíamos ahí todo reducido a cenizas en Altadena, pero en Pasadena también, en distintas zonas del condado de Los Ángeles. Y lo que nos informas recientemente esta noche, ¿no? Este nuevo incendio en la zona de las colinas de Hollywood, impactante, inimaginable, porque incendios de este tipo no habían ocurrido, es decir, que llegaran hasta las zonas más habitadas, más pobladas del condado de Los Ángeles. Realmente terrible. Terrible. Alberto, muchas gracias por el reporte desde allá. A su paso por Panamá, el líder opositor venezolano Edmundo González se reunió con el presidente José Raúl Mulino, quien le confirmó su apoyo como presidente electo de Venezuela. Posteriormente, González Urrutia sostuvo un encuentro con un grupo de expresidentes latinoamericanos, quienes reiteraron el acompañamiento en su tránsito para juramentar asumir el mandato constitucional para el cual fue electo. Además, el líder opositor entregó al presidente de Panamá las copias de las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales de Venezuela, que serían la prueba de que él fue el ganador de la contienda del 28 de julio. Los recuentos serán almacenados en una bóveda en el Banco Central panameño. En respuesta, Nicolás Maduro llamó cobarde al presidente de Panamá por agredir a Venezuela. Además, afirmó que su gobierno está ejerciendo todas las acciones de legítima defensa interna y externa, por lo que ya fueron detenidas 7 personas que calificó como mercenarios por planear un golpe de Estado. Maduro dijo ayer estar dispuesto a todo para enfrentar a quien intente tomar el poder en su país. Fascistas, imperialistas, no se equivoquen conmigo. No se vuelvan a equivocar conmigo, no se equivoquen con el pueblo de Venezuela, que estamos resueltos y decididos a vencer, a preservar la paz con nuestra propia vida, si es necesario entregarla. Hoy por hoy ya llevamos más de 150 mercenarios extranjeros, gringos, ucranianos, declaran por allá en Panamá y amenazan a Venezuela. Yo quisiera que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el canal de Panamá que quiere demostrar para agredir a Venezuela. Eres un cobarde, presidente de Panamá, y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca. Al respecto de lo que se espera en Venezuela, conversé con el abogado Tomás Arias Castillo. Él es fundador de Vente Venezuela, es vocero de María Corina Machado, y esto fue lo que me dijo. ¿El plan de aquí al viernes sigue siendo llegar a tomar protesta? Es decir, que Edmundo González Urrutia llegue a asumir el cargo de presidente. Que el 10 de enero, Alejandro, el 10 de enero no está en la política, el 10 de enero está en la Constitución. El artículo 231 de la Constitución señala inexorablemente esta fecha como la fecha en la cual debe prestar juramento el presidente electo. Entonces, quien ha ganado las elecciones ha sido Edmundo González Urrutia, y a quien le corresponde juramentarse a él. Sí, en estos meses, desde que fue la elección, hemos visto apoyo internacional de muchos países, recientemente con las reuniones que ha tenido Edmundo González en estos últimos días. Destacaría yo algunos gobiernos que son de izquierda y que normalmente iban siempre siguiendo la ruta de lo que marcaba Nicolás Maduro desde Venezuela, es decir, apoyar este tipo de elecciones, apoyar esos resultados, pero ha habido una diferencia, ¿no? Lo que ocurre con Chile, con Gabriel Boric, lo que ocurre con Uruguay, lo que hoy pronunciaba o se hacía público por parte de Petro en Colombia. Creo que Lula ha tenido una
postura más neutral, sin embargo también pidiendo que se revisen los resultados. Sin embargo, acá en México la presidenta Claudia Sheinbaum dice que habrá un representante del gobierno mexicano en la toma de protesta de Maduro. ¿Qué decir ante esto, ante la postura de un país como México? Bueno, la diplomacia tiene sus caminos un poco misteriosos, así como las leyes. Entonces, tú mandas a un representante, llámese, vamos a ponerle un nombre, un tercer secretario de una embajada o algún funcionario menor, bajo el eufemismo de que está yendo el Estado a ser representado, es decir, que México está siendo representado. Pero vamos a los hechos políticos, Alejandro, porque la audiencia sí entiende de esto, no tanto de diplomacia, de quién va o quién no va, si asiste un funcionario u otro. Nadie se está tomando una foto con Nicolás Maduro. O sea, eso es lo importante. Ningún mandatario representativo, sea de las Américas o sea del mundo, se está tomando una foto con Nicolás Maduro. Todo el mundo le está huyendo al tufo, al hedor, a la peste del fraude electoral, de la violación masiva de los derechos humanos, y ningún político quiere eso. Esa es la verdad. Es decir, no digamos la presidenta de México, digamos el presidente de cualquier país. ¿Por qué no va y se toma la foto con Maduro? Porque Maduro se ha convertido en alguien que no es buena compañía. Ya, interesante la postura, porque entonces no es que se vea como un apoyo, un respaldo, sino todo lo contrario. Es el jefe del Estado, en este caso la jefa del Estado mexicano, no va y por lo tanto se ve ahí, digamos, un distanciamiento. Chávez, por ejemplo, tenía en la historia reciente, tenía en Venezuela unas fotos que nos daban mucho dolor a los venezolanos, con políticos de dilatada experiencia, que eran presidentes, han sido presidentes. Ya son 26 años, Alejandro, ya estamos cansados de verlo. Estamos cansados de ver todo esto, de ver el sufrimiento, de ver a las familias divididas, de ver el éxodo, de ver a los migrantes cruzando fronteras a pie, cruzando desiertos, cruzando selvas. Ya basta, ya basta. Venezuela está unida, quiere un cambio, ha hecho una gesta heroica el 28 de julio, manifestándose a través del voto y luego, por supuesto, demostrando lo que ocurrió ese día. Y para el mundo ya es claro que es cuestión simplemente, hay una cuenta regresiva, El régimen de Maduro tiene un reloj, digamos, tiene el reloj en contra. Sí, leíamos estos días, ayer apenas María Corina Machado, Edmundo González publicaban información sobre agresiones contra sus familiares, la desaparición del yerno de Edmundo, agresiones a la casa de la madre de María Corina. ¿Cómo están viviendo estos días de agresión constante? Fíjate que desde el punto de vista político, cuando se llega a ese nivel ya, donde tú vas a agredir al yerno del presidente electo o vas a intentar atemorizar a la madre de la líder de la oposición, que dejará de ser oposición el día 10 y pasará a ser gobierno de Venezuela, pues es que no te queda mucho realmente. Lo que te queda es la represión, lo que yo he dicho, la violencia, y eso al final se termina tragando a sus hijos. Esa violencia después se revierte contra ellos mismos, no porque la vaya a ejercer el venezolano de a pie, sino porque esos mismos que reprimen, esos mismos que atemorizan, luego se vuelven contra sus mandamases. Eso es lo que ha terminado ocurriendo cuando los gobiernos y los regímenes se quedan sin legalidad completamente. Tomás, ¿qué prevén para el próximo viernes frente a la negativa del régimen de Nicolás Maduro, es decir, la propia detención de Edmundo González, agresiones contra la oposición? ¿Qué podría ocurrir y ustedes qué escenario tienen previsto? Si ellos continúan por ese camino, pues su salida será más desordenada, más cruenta, porque la propia violencia se volverá contra ellos. Es que si eso es lo único que te queda, y bueno, es muy difícil hacer pronósticos en historia, que va a ocurrir mañana, que va a ocurrir pasado, pero lo que sí sabemos es que en la Constitución están los hitos que se han venido produciendo. No vale el argumento de que a Maduro le hubiese dado igual o le da igual la legalidad. Ellos hubiesen suspendido las elecciones si hubiesen querido, y bajo esa misma premisa, y no lo hicieron. Así que lo que están es posiblemente alargando o demorando. Esperemos que no ocurran desgracias, que no ocurran males mayores, que ya hemos tenido suficientes estos 26 años. Pausa y volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh.
Hay días en que Gil piensa que perderá la razón, días en que no entiende nada y si entiende, se quiere levantar la tapa de los sesos. ¿Creen que Gil exagera? Veamos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum alista la estrategia Sí al desarme, sí a la paz, la cual busca que la población entregue voluntariamente armas a cambio de un incentivo económico en efectivo, de forma anónima y sin ningún tipo de consecuencias jurídicas. Correcto. Entremos en materia y espíritu. ¿Comprar las armas de una pequeña franja civil de nuestra sociedad traerá la paz? Gil lo ha leído en diversos periódicos. La presidenta ha dicho esto: la acción institucional denominada Sí al desarme, sí a la paz, tiene como finalidad contribuir a la prevención y disminución de las lesiones, muertes accidentales, homicidios, feminicidios, así como cualquier otro tipo de delito o expresión de violencia en general, como producto de la manipulación o uso de armas de fuego. Atender las causas que las generan, así como concientizar a la población. Esto dijo la presidenta. Por una metralleta o ametralladora de cualquier calibre que funcione, se entregarán 26,450 pesos. Los fusiles semiautomáticos y automáticos AK-47, Barrett 50, 25,000 morlacos. Por un mortero, 11,000. Por un lanzacohetes, 5,000. Gil tuvo escalofríos. Aquí hay complejidades. El gobierno sugiere que gente como uno tiene en su casa bazucas, lanzacohetes y fusiles semiautomáticos. ¿No hay en esto un pequeño problema de interpretación? Todo es muy raro, caracho. Como diría Quevedo, no vive el que no vive seguro. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.